Hola amigos, hoy traigo para ustedes este candado de la marca Kryptonite. Es de la serie New York. Como vemos, tiene un arco bastante más grueso que el que les mostré anteriormente. También tiene la misma cobertura eh, para evitar suciedad, que suciedad entre dentro del sistema. Vamos a probar el candado para ver cómo funciona. Tiene un sistema de discos similar al anterior. Como ven, funciona perfectamente bien. Vamos a tomar una medida aquí del arco. Este tiene un arco de 16 milímetros de grosor, lo cual lo hace prácticamente eh, imposible de cortar con cizalla. Si se fijan, estos dos candados tienen en apariencia muchas cosas en común. Ambos tienen un sistema de discos, pero este candado es un modelo bastante más nuevo, fue fabricado tiempo después. ¿Qué sucede? El mecanismo es diferente porque si se fijan en el video anterior, mientras yo estaba gansuando, llegó un momento en que al tocar el último disco, el candado abrió. Con este nuevo mecanismo es diferente porque el primer disco no es de corte cero, sino que toca colocarlo también. O el segundo disco, mejor dicho, porque el primero gira libremente, al igual que en el anterior. ¿Qué sucede? Al tener que colocar el segundo disco, nos vemos obligados a seleccionar otro disco de corte cero para poder tensar y moviendo la ganzúa, el tenedor de la ganzúa, girando el tenedor de la ganzúa, colocamos el segundo disco para que el candado dé la apertura. Es una técnica bastante más difícil, sin embargo es probable que mientras estoy haciendo la apertura parezca que este se me facilita más. Quiero aclarar que este candado es mucho más difícil de gansuar que ese. Si logro abrir este más rápido es porque con este he practicado más. Otro detalle importante que quisiera mencionarles es que la, el nuevo mecanismo que tensa en un disco aleatorio no es exclusivo de esta serie New York. Incluso los modelos más nuevos de esta serie, de la serie Evolution, también traen el nuevo mecanismo. Yo me tomé la libertad de comprar una cadena, también Kryptonite, que ya es una gama mucho más baja. Esta cadena, si no me equivoco, está calificada en 5, nivel 5 de seguridad sobre 10. Y aun cuando es de una gama más baja, tiene un nuevo mecanismo que tensa en un disco aleatorio también. Eso lo que me dice es que no importa tanto la serie o sí, la serie, el modelo del candado Kryptonite que se compre, lo que importa es la fecha de fabricación. Creería que más o menos a partir de 2018 o 2019, todos los candados que fabrica Kryptonite con sistema de discos tienen esa característica. Bien, ya les mostré el grosor del arco. No les mencioné esta pieza. Esta pieza sirve para anclar el candado al marco de una bicicleta, de forma tal que se facilite su portabilidad. Bueno, entonces voy a cortar aquí el video y lo voy a poner en la prensa para mostrarles cómo sería la apertura de este candado, y después echamos un vistazo hacia la parte interna del candado para compararlo con el anterior, que como vimos tenía un interior de plástico. Bueno, nos vemos en un segundo. Bueno, como ven, ya tengo el candado en la prensa. Vamos entonces a probar que abra bien. Verificar. Como ven, abre perfectamente bien. Ya quedó cerrado. Con esta herramienta vamos a mover todos los discos hacia el extremo derecho en sentido de las agujas de reloj. Voy a hacer un poco de zoom para que ustedes puedan ver mejor y voy a bloquear el enfoque
en el boca llave para que no enfoque en mi dedo mientras gansuo. Introducimos la punta de la ganzúa y buscamos atrapar el segundo disco. Bien. Y comenzamos a gansuar. Tercer disco pide un pequeño clic. Se siente colocado. Cuarto disco pide un clic. Se siente colocado. Quinto disco pide un clic. Se siente colocado. Sexto disco pide un clic. Sigue pidiendo. Este disco es corte cero porque no llega a ninguna puerta. Entonces lo devolvemos a su sitio original. Y seguimos con el próximo, que sería el séptimo. Pide un clic y se siente colocado. Octavo disco pide un clic y se siente colocado. Me dio un ligero movimiento en el rotor, cual es un buen indicio. Vamos a ver que ese disco haya quedado bien. Todavía no me convence. Ahí como que está mejor. Sí. Vamos a dejarlo ahí. Y el último disco también es corte cero porque no da clic. Y voy a intentar utilizar ese para tensar y colocar el primero. Esta es la técnica que les comenté. Este candado, este es modelo nuevo de Kryptonite, por lo tanto no tensa en el primer disco, sino que toca encontrar cuál es, o toca tensar en un disco de cero corte para luego girar el mango de forma tal que el primer disco se coloque y si todos los demás discos están colocados, él va a dar la apertura, lo cual no sucedió en este momento. Vamos a verificar. Ah, no, sí lo abrió. Vamos a quitar el zoom. Sí dio la apertura. Como vieron, tuve que tensar en el último disco con la punta de la ganzúa y al girar el tenedor coloco el primer disco, o el segundo disco mejor dicho, y el candado abre. Vamos a desarmar un poco. Vamos a quitar esta cubierta de caucho para poder evaluar el candado por dentro. Si se acuerdan en mi anterior video, donde mostré el Kryptonite Evolution, el centro, la pieza central de acá era de plástico. Aquí vemos ya una pieza de acero también endurecido y el interior parece ser de zinc. Puede ser que sea zinc. Se ve como zinc. De todas formas, eso hace que este candado no sea vulnerable a un ataque de calor como posiblemente si es el anterior, el Evolution. Este candado es de mayor calidad,
también es bastante más costoso. Em, y como vimos, tiene el mecanismo nuevo de discos que se tensa de un disco aleatorio dentro del sistema que toca conseguir para poder hacer la apertura. Bueno amigos, eso era todo lo que tenía para ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado de este video. Por favor, no se olviden de suscribirse a mi canal y dar clic en me gusta en este video. Muchas gracias.